¿Le dijeron en serio lo que cantamos en la última canción? Porque yo escuché que unos cuantos cantaban. Es una canción bastante vieja que muchos la tienen en la memoria. Y en esa canción uno le pide a Dios que nos cambie. Hay ocasiones en las que cuando yo abro la palabra, yo vengo delante de la palabra del Señor, yo siento como si me estuviera poniendo frente a un aparato de rayos X. ¿Ustedes saben lo que son los rayos X? Si alguna vez estuvieron en un aeropuerto, estuvieron frente a los rayos X. Lo sepan o no. Cuando pasan por allí, hasta el esqueleto nos ve. Así de potentes son. O si no, en el médico, cuando quieren ver si tenemos algún daño, nos exponemos a los rayos X con tal de ser vistos, no solo la superficie, no solo la piel, sino ser vistos por dentro. Hay otros aparatos, hay ecografías y hay otro tipo de cosas que también nos pueden analizar. Pero yo quería comparar esto con lo que la palabra de Dios hace con nosotros. La palabra de Dios tiene la capacidad de mirar más profundo de lo que el resto de la gente ve. Siempre decimos, se ven rostros pero no se ven corazones. Vemos hasta cierto punto. Ahora, los que creemos en Jesús, muchas veces le decimos a la gente esto que sabemos. Una persona que viene a creer en Jesús, una persona que cree en Jesús, cambia. No es igual la persona. ¿Y en qué cambia? Bueno, cambia en que los domingos viene acá en lugar de ir a otro lugar. Tal vez los domingos almuerza un poquito más tarde porque el pastor predica largo y cosas así, ¿no? No. El cambio que experimenta una persona que cree en Jesús es un cambio que va profundamente y que se expresa no un día a la semana, sino todos los días. El cambio que experimenta una persona que se encuentra cara a cara con Jesús y deja que Él sea su Salvador y el Señor de su vida, ese cambio se va a manifestar en cómo hablamos, se va a manifestar en lo que tocamos, en a dónde vamos con nuestros pies, en la manera en la que nos relacionamos con las demás personas. El cambio se va a manifestar y al punto que hay personas que luego de cierto tiempo pueden llegar a vernos y nos pueden decir, pero tú estás diferente, ¿qué te pasó? Ojalá que sea así. Si lo que las personas encuentran es que nada más nos llenamos de religión y que ahora hablamos de nuestra iglesia, va a ser muy limitado. Pero si Dios está realmente obrando en nosotros, el cambio que van a encontrar los que nos rodean va a ser para bien. Entonces, yo quería animarte en este sentido, a que pensemos, cada uno de nosotros, en esas cosas que cambian en nosotros, cuando nosotros nos comprometemos con Jesús como nuestro Salvador. Vamos a leer en la palabra del Señor un pasaje que trata justamente de esto. Y ustedes saben que yo creo que el Señor se toma el trabajo de impulsarnos a nosotros y darnos la oportunidad para venir, para que escuchemos exactamente lo que Él tiene para decirnos, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios te trajo aquí para que escuches esto. Esto está escrito en Primera de Pedro capítulo 4. Si quieren buscar, Primera de Pedro capítulo 4. Y vamos a ver algo de la transformación que hace el Señor en la vida de los que creen en Él. Primera de Pedro capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne,
conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Conforme a este último versículo, estoy tratando de todo corazón y humildemente delante del Señor hablar conforme a las palabras de Dios, que es lo que dice allí. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Entonces, justamente quiero atenerme a lo que dice este pasaje para que nosotros podamos entender con la mayor claridad posible lo que Dios hace en nosotros. Una y otra vez volvemos a analizar o volvemos a pensar en qué es lo que Jesús hace cuando nosotros creemos en Él. Nosotros creemos en Jesús y ¿qué es lo que pasa? No podemos explicarlo como un médico que te explica qué es lo que pasó en la química de tu cuerpo, o qué es lo que pasó en tus músculos, en tus nervios, en tus células, cuando creíste en Jesús. Porque lo que pasa cuando uno cree en Jesús ocurre en el alma, ocurre en el área espiritual de nuestras vidas, y ni siquiera los médicos pueden tocar esa parte. Pero fíjate que en este pasaje nos habla de lo que pasa por el hecho de que Cristo Jesús ha padecido por nosotros. Partimos de esa base. Volvemos a pensar en aquella cruz en la que Jesús fue crucificado por ti y por mí. Y ese es el punto importante. Jesús fue entregado a la muerte para que tú y yo seamos transformados. Para que tú y yo no vivamos una vida a nuestra manera o a la manera de los seres humanos, a la manera de los hombres, sino que nosotros vivamos conforme al patrón que Dios estableció para nosotros cuando nos creó. Entonces necesitamos partir de esto. Y como en muchas partes de la palabra, esto empieza con una especie de llamado a la unidad, ya que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Jesús sufrió en su cuerpo, sufrió el dolor del castigo que nos correspondía a nosotros. Él padeció por nosotros. Él no padeció por nada que Él hubiera hecho, sino que Él ocupó nuestro lugar. Y dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Este pensamiento lo tenemos que tener cada uno de nosotros. Tenemos que estar de acuerdo en esto. Tenemos que recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que cada día, hermanos, tenemos que llegar delante de Jesús y decirle gracias, Señor. Somos un producto de la bondad de Dios. ¿Saben que esa canción que cantamos hace un ratito de la bondad de Dios se ha vuelto algo así como un himno para muchos cristianos, porque nos ayuda a recordar y a reconocer que somos un producto de la bondad de Dios? Dios entregó a su único Hijo para que nosotros
pudiésemos ser perdonados. Y ya que Él padeció, tenemos que armarnos de este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Que quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Ahora, yo quiero ayudarles a ustedes a entender qué quiere decir eso. Porque generalmente nosotros cuando pensamos en la cruz y cuando pensamos en la obra de Jesús, nosotros decimos, Jesús murió para perdonar nuestros pecados. ¿Es eso cierto o no? No estoy diciendo ninguna tontería ni ninguna mentira, ¿verdad? Cristo Jesús murió para que fueran perdonados nuestros pecados. ¿Cierto? Sí. Bueno, la diferencia en este versículo es que no habla solamente de nuestros pecados, que cada uno sabe cuáles son sus pecados, ¿verdad? Los pecados que hemos cometido con nuestros labios, con nuestras manos, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, cada uno de nosotros lo sabe delante de Dios. Pero este versículo no habla de nuestros pecados, sino que habla de el pecado. ¿Notaron la diferencia? No habla de los pecados, dice que terminó y no dice con los pecados. Terminó con el pecado. ¿De qué está hablando acá la palabra del Señor? Bueno, vamos a entender esto. Cada persona que nace en este mundo caído, cada nacido de mujer, hombre y mujer, nace bajo la influencia de la naturaleza caída que hemos heredado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esa naturaleza caída tiene la tendencia a darle la espalda a Dios. Esa naturaleza caída tiene la tendencia de hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y tenemos que distinguir la diferencia. No es lo mismo vivir a nuestra manera que vivir a la manera de Dios. Cuando una persona está sin Cristo, está bajo el poder, ¿saben de qué? De el pecado. Cuando una persona vive sin Cristo, está bajo el poder del pecado y simplemente sigue la corriente del pecado. El pecado es como una tendencia, una influencia que las personas llevamos por dentro y que nos impulsa a hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios. Es como una adicción. No sé si algunos de ustedes han experimentado adicciones en algún momento, pero una adicción es algo tremendamente feo. Uno llega a depender de consumir tal o cual cosa. Por ejemplo, el alcohol puede producir ese efecto. La persona tal vez empezó divirtiéndose con sus amigos en determinado momento, pero luego de determinado periodo de tiempo, aquella sustancia, el alcohol, llega a ser necesario para él o para ella. Y no puede terminar el día sin consumir eso. Hablo del alcohol como podríamos hablar de la cocaína, de la heroína, del tabaco y de ciertos fármacos. Hay muchas cosas que pueden producir adicciones. Uno se transforma en esclavo de aquello. El pecado produce una adicción a hacer las cosas a nuestra manera, en contra de la voluntad de Dios. Entonces, aquí se nos exhorta a que nosotros nos armemos de este pensamiento, que nosotros reconozcamos que el que ha padecido en la carne terminó con ese poder en la vida de los que creen. O sea, los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Jesús, somos los únicos que le podemos decir al pecado que no. Y cuando viene esa tendencia, estás en una conversación y lo que harías en la carne sería mentir. Aquí dentro tú dices, no voy a mentir. Voy a decir las cosas como son, aunque no me convenga. Eso es vivir conforme a lo que Dios quiere, en lugar de vivir conforme a lo que nuestra carne quiere.
Entonces, tenemos que armarnos de este pensamiento, reconociendo que Jesús nos hizo libres del poder del pecado. Esto es lo que dice, por ejemplo, en Romanos 6. Hay todo un estudio de la palabra que podemos hacer entre Romanos 6 al 8. Es extenso, pero yo les invito a que ustedes estudien la palabra para ver esto. Pero, por ejemplo, en Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hace el Señor, que nosotros podamos considerarnos muertos al pecado. Cuando el pecado viene a darnos órdenes, cuando el pecado viene a querer determinar nuestra forma de comportarnos o nuestra forma de relacionarnos con los otros, nosotros le podemos decir: el que viene a buscar se murió, no está más aquí. Consideraos muertos al pecado. Y yo creo que tiene relación con lo que Jesús decía en Lucas 9:23. Dice: y decía a todos, conocen bien este pasaje, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El llamado de Jesús a los que creen en Él les dice: si tú quieres venir y seguirme, vas a tener que decirte no a ti mismo. ¿Sabes a qué le está diciendo? Dile no a tu carne, dile no al pecado. Y tome su cruz, toma ese instrumento de muerte. Está diciendo prácticamente lo mismo que en Romanos 6. Considérense muertos. Tome su cruz cada día y sígame. Empiece a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y a la manera de Dios. Así que lo primero que tenemos que hacer es armarnos de este pensamiento, reconociendo que Jesús terminó con ese poder que estaba sobre nosotros. Sigue diciendo en 1 Pedro 4:2: para no vivir el tiempo que resta, lo que queda de tu vida, en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que entender esto. Dios quiere que nosotros dejemos de vivir en la carne. Y en la Biblia van a encontrar una y otra vez esta tensión. ¿Estás viviendo en la carne o estás viviendo en el Espíritu? Mientras estamos quietitos y callados nos vemos súper bien. Empezamos a hacer cosas y empezamos a hablar, y ahí se va a notar si estamos viviendo en la carne o en el Espíritu. Y nosotros tenemos que decidir. Dice que el resto del tiempo que nos queda hasta que Cristo venga o hasta que Cristo nos lleve a su presencia, no es para que nosotros lo desperdiciemos viviendo en la carne. Conforme, dice, a las concupiscencias. Esta es una palabra rara. ¿Qué serán las concupiscencias? Las concupiscencias son las pasiones. Las concupiscencias son las ganas que te dan de hacer lo que no tienes que hacer. He conocido personas que se despiertan igual en medio de la noche con unas ganas tremendas de tomar una Coca-Cola. Bueno, no vamos a comparar, o de comer un pastel de fresas. No sean glotones, cuidado, cuiden la salud. Pero el pecado nos anima desde dentro para que nosotros nos llenemos de ganas de hacer las cosas que no tenemos que hacer, para que nosotros nos llenemos de ganas de hacer las cosas conforme a nuestra naturaleza caída. Entonces, no tenemos que vivir el tiempo que resta en la carne. Y acá aparece lo importante de nuestras vidas. Cada uno de nosotros tiene que proponerse vivir hoy y vivir mañana, y cada día volver a tomar la decisión de vivir conforme a la voluntad de Dios. Una de las preguntas que más frecuentemente nos tenemos que hacer los cristianos es: ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios? Y tenemos que venir ante Dios y le tenemos que pedir: Señor, por favor, revélame tu voluntad, dirígeme conforme a tu voluntad.
Ayúdame a tratar a esta persona como tú quieres que yo la trate. Ayúdame a decidir esto que tengo que decidir de acuerdo a tu voluntad. Esto es algo que los que creemos en Jesús tenemos que experimentar siempre. Que no vivamos el resto del tiempo en la carne conforme a la carne, sino que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Lo que la carne, nuestra naturaleza caída, hace en nosotros, no puede agradarle a Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no obra en tu vida para transformarte, por más que tú intentes, tú puedes tratar de educar a tu carne. Tú puedes tratar de que tu carne tome una Biblia en su mano, tú puedes tratar de que tu carne cante, le puedes enseñar algunas canciones cristianas y la carne puede llegar a cantar. Eso va a ser pura religión. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios sea el que obre en nosotros. Porque la carne no sabe ni puede sujetarse a la voluntad de Dios. Entonces, 1 Pedro 4:3 dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ustedes han llegado a algunas situaciones en las que en algún momento dijeron: ya basta. Wow, suena fuerte. Hay ocasiones, yo recuerdo, yo tenía una maestra en cuarto grado que usaba esa frase cuando había demasiado ruido en el salón, y primero empezaba: niños, hagan silencio, niños, por favor, dejen de hablar. A la tercera vez venían: ya basta, ¡ya basta! Y ahí todos quedamos. Sabíamos que después del ya basta empezaban las sanciones y empezaban a desfilar personas a la dirección de la escuela y gente así. Pero lo que la palabra del Señor aquí nos está diciendo, que nosotros le digamos basta a un tipo de comportamiento que no agrada a Dios. Cuando aquí habla de los gentiles, no es que está hablando de gente que es muy amable. Personas gentiles en mi idioma son personas que lo tratan a uno bien. ¿Qué gentil decimos tal persona? No. Los gentiles aquí son personas que no tienen a Cristo. Se está refiriendo a las personas que no creen en Jesús y para quienes Jesús no es su Salvador. Así que basta ya el tiempo que hemos dedicado antes haciendo lo que le agrada a la gente. Y hace una lista de cosas que tenemos que abandonar: lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Pero esto nos lleva a este cuestionamiento de a quién procuramos agradar. Fíjense que muchas veces nosotros nos rodeamos de gente y tratamos de caerle bien a la gente. Queremos que la gente se lleve bien con nosotros. Cuidado a quién quieres agradar. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En otras palabras, ya no estoy procurando agradar a la gente. Eso quiere decir, estoy tratando de agradarle a Él. Vivimos bajo su mirada y tenemos que concentrarnos en agradarle a Él, no buscar el favor de los demás. Tiene que terminar el desenfreno. Jesús rompió con el poder del pecado que dominaba nuestros impulsos y solo nos llevaba a la vergüenza y a la culpa. Dice Romanos 12, 1 y 2: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios,
agradable y perfecta. Una vez más, es un llamado a consagrarte, a entregar lo que eres, a presentar tu cuerpo, a presentar tu vida delante de Dios y a dejarte transformar en tu entendimiento. ¿Para qué? Para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios muchas veces es contraria a la voluntad de nuestra carne. Tenemos que aprender a discernir y a comprometernos con vivir conforme a la voluntad de Dios. El último versículo que mencionamos de Primera de Pedro dice que basta ya el tiempo pasado para agradarle a los gentiles. El siguiente versículo, el versículo 4, dice: a estos, a los gentiles, los que no tienen a Cristo, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Si caminas con Cristo, vas a ser raro, vas a ser diferente frente a los ojos de las personas que te rodean. Entonces tenemos que evitar eso. No importa que los demás nos rechacen, que nos consideren diferentes, no te unas a ellos. Y sigue diciendo el versículo 5, pero ellos darán cuenta el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Las personas que nos juzgan hoy en día también van a presentarse delante de Dios un día. Y no es para que nosotros andemos echando juicios sobre los demás, diciendo, Dios te va a juzgar, que Dios nos ayude para poder presentarle a Cristo Jesús y decirle, tú necesitas creer en Jesús. En Jesús encontrarías la paz que encontró mi alma. Y tenemos que darles testimonio de lo que Jesús hace en nosotros para que ellos también crean. Pero lo cierto es que los burladores van a caer bajo el juicio de Dios cuando sea el momento. Allí en este pasaje, en el versículo 6, dice: por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es una referencia al hecho de que Jesús, luego de la resurrección, visitó aquellos lugares de los muertos por si alguien no hubiera entendido el mensaje de salvación que hay en él. Y esto va más allá de lo que nosotros somos capaces de entender, pero el hecho es que Dios le da la oportunidad a todos, los que están aquí y los que hoy están tomando cerveza allá afuera, y los que se están divirtiendo en otra parte, y los que nunca han pisado una iglesia, a todos nos da la oportunidad de creer y de aceptar la salvación que hay en Él, para que todos seamos juzgados igualmente. Y ahora dice algo aquí que nosotros ya sabemos. El versículo 7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ustedes ya lo sabían eso? Todas las señales en la palabra se están dando. Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino y entonces vendrá el fin. Y el evangelio del reino está siendo predicado a todas las naciones en este momento. Tal vez queden pocas personas sin escuchar, pero tendrían que estar muy aisladas como para no tener acceso a la palabra de Dios ahora. El fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, nos ha tocado vivir en una generación límite. Nos ha tocado vivir en un tiempo muy especial, en un tiempo profético muy delicado. De nosotros depende que las personas, los pocos que quedan para salvarse, reciban testimonio de la salvación en Cristo Jesús. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y cuál es el consejo de la palabra del Señor? Sed pues sobrios y velad en oración. Ser sobrios quiere decir manejarse con dominio propio, hermanos. Tenemos que andar con calma y tenemos que tener dominio propio para hacer las cosas. No se dejen llevar. ¿Saben una cosa que nos puede llevar por caminos que no deseamos a veces? El enojo. Algunos de nosotros nos enojamos, que no nos escuchen cuando nos enojamos. No estoy hablando de ninguno de ustedes, ¿verdad? Tranquilo, tranquilo. Pero ustedes saben esto.
Y hay otras cosas que pueden quitarnos la sobriedad. El temor también puede hacerlo a veces, las situaciones incómodas, pero la palabra nos dice, hey, presta atención, sé sobrio. Hay una parábola que contó Jesús que se la voy a leer rápidamente, está en Mateo 24, de 42 en adelante, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Porque de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Dos tipos de siervos. ¿Saben ustedes cuál fue el sobrio? El sobrio fue el que estuvo preparado, y que no importaba que el Señor demorara, él hizo lo que su Señor le dijo, y fue un buen administrador. Y esto está antecedido por este anuncio del Señor que dice, estén alertas, estén preparados, porque ninguno de ustedes sabe a qué hora viene el Señor. Miren si estamos aquí en el servicio y el Señor viene. Miren si salimos ahora y justo es la venida del Señor. Yo no sé, pero puede ocurrir. Tenemos que estar alertas y tenemos que manejarnos con dominio propio. Y luego, lo que no nos debe faltar también, versículo 8 de 1 Pedro 4 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Qué novedad que nos digan que amemos, ¿verdad? Pero esto se refiere otra vez al amor entre los hijos de Dios. Y es interesante, el amor, no quiero hablarles mucho en griego, pero el amor al que se refiere acá es el amor agape, que es el amor que se entrega totalmente, el amor consagrado, es el amor de Dios. Tenemos que amarnos de esa manera, pero luego dice, amaos fervientemente, amaos con intensidad. Hermanos, tenemos que velar los unos por los otros, por amor. Tenemos que amarnos intensamente. Por favor, no puede ser que no nos importe la vida del hermano. Tenemos que amarnos así de intensamente. Y es bien interesante que acá señale que el amor cubrirá multitud de pecados. El amor entre nosotros como hijos de Dios nos va a ayudar unos a otros para alejarnos del mal camino y para permanecer en el camino del Señor y eludir el camino del pecado. Va a cubrir multitud de pecados. Y una forma de amarnos, ¿saben cuál es? 1 Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Qué quiere decir esto? Mi casa no es un hotel, para que sepan. ¿Cómo que tengo que andar hospedando gente? Bueno, entre los hijos de Dios, nosotros tenemos que recibirnos en nuestra casa. ¿Sabe? Es probable que más de la mitad de ustedes no conozcan dónde vivan nosotros. No saben. Tenemos que cruzar la frontera. Tranquilo, no hace falta coyote para esto. Pero tenemos que aprender a cruzar la frontera que nos separa del hogar de nuestro hermano. Y tenemos que aprender a recibirnos. Hermanos, ¿qué tal si nos invitamos unos a otros? ¿Quieres venir a casa a tomar una taza de café? No te va a salir muy caro una tacita de café para recibir a la gente. Hospedaos, hermanos. Hospedaos unos a otros. Y lo otro, se ve que Pedro ya había escuchado a los hermanos después de hospedar a los otros. Vino
vino la hermana Wilmar a mi casa y tú sabes que sin murmuraciones, dice. No murmuren. Aprendamos. Sí, estamos todos en proceso, estamos todos rotos, estamos todos quebrantados y muchas veces cometemos errores. Por favor, cuando nos hospedemos los unos a los otros, esto no es para el chisme, para que nosotros hablemos de que no está en ese momento, y menos del pastor, menos todavía. Pero tenemos que hospedarnos, tenemos que convivir, tenemos que compartir. Hay veces que nuestro tiempo para el Señor en la semana es este y el del miércoles, pero tiene que haber tiempo para el Señor, para que nosotros dedicamos tiempo unos a otros, nos visitemos, estemos compartiendo. Dice el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quién dice que tiene que ministrar sus dones a los demás? El pastor, ¿verdad? El pastor tiene que ministrar sus dones a los demás como buen administrador de la gracia de Dios. No, dice cada uno. Dice que usted, cada uno tiene dones espirituales otorgados por Dios. Tiene algo que el poder de Dios hace en tu vida y que tú tienes que ponerlo al servicio de los demás. Eso es lo que dice. Que de alguna manera, de esa manera que Dios te capacitó a ti, tú tienes que servir a la iglesia, tú tienes que servir al Señor sirviendo a los otros. Es por eso que dice que seamos buenos administradores. Cuando yo era pequeño, contaban en mi barrio que había señoras que juntaban el dinero y lo ponían debajo del colchón para que nadie se lo robara. Debajo de la cama lo ponían. Y nosotros a veces podemos hacer eso. Tenemos los dones espirituales, tenemos lo que el poder de Dios está haciendo en nosotros y nos lo guardamos para nosotros y no lo ponemos en práctica para ayudar a los demás. No es para eso, no. Tú has recibido dones espirituales. ¿Qué estás haciendo para servir a tu iglesia? ¿De qué manera estás sirviendo a tus hermanos en la fe? Espero que el Señor nos hable a cada uno con respecto a esto. Dice en Efesios 4, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que los santos, cada uno de nosotros, ejerzamos el ministerio. Dice en 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho. Otra vez, cada uno. Y luego en el versículo 11, 1 Corintios 12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a los pastores, me equivoqué, repartiendo a cada uno como Él quiere. O sea que te repartió a ti también. A ti también te ha dado el Espíritu Santo aquello en lo que quiere que tú le sirvas. Y termina diciendo el versículo 11 de 1 Pedro 4, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro ya no se contuvo y terminó alabando al Señor en medio de lo que él estaba diciéndole a esta gente, pero nos termina exhortando. Tenemos que preguntarnos, hermano, cuando hablamos, ¿estamos hablando conforme a las palabras de Dios o no? Hay veces que hablamos solamente nuestras palabras y hay veces que no son de las buenas. Cuando ministramos, cuando servimos, ¿estamos sirviendo conforme al poder que Dios da? Dios quiere que sirvamos conforme a su poder. Tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame. Lo que tengo, lo que soy, úsalo para que pueda servirte y honrarte.
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hagamos orgulloso al Señor. Qué lindo cuando las personas que amamos nos dicen, me siento orgulloso de ti. Qué lindo si Dios nos mira como hijos amados y nos dice, me siento orgulloso de ti. Dios sea glorificado por Jesucristo en nosotros. Así que, hermanos, ya basta de vivir en la carne. Ya basta de vivir conforme a lo que le agrada a los demás. Es tiempo de vivir conforme a la voluntad de Dios y servir al Señor de acuerdo a su poder viviendo en nosotros. Vamos a orar. Amado Dios, queremos venir humildemente delante de ti, reconociendo, Señor, reconociendo la obra que tú haces en nosotros y reconociendo que muchas veces no te estamos sirviendo todo lo que tú quieres que te sirvamos. Señor, queremos pedirte perdón. Perdónanos, Señor, cuando todavía hemos tratado de hacer las cosas agradando a la gente a nuestro alrededor. Perdónanos, Señor, por favor, cuando hemos procedido mal, cuando nos hemos dejado llevar por el enojo, cuando hemos tomado decisiones rápidas sin pensar y hemos dejado que nuestra carne tome la decisión. Señor, en el nombre de Jesús queremos venir delante de ti para que tú obres en nosotros y, Señor, que podamos vivir conforme a tu poder, conforme a lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Señor, ayúdanos a relacionarnos como tú nos estás enseñando. Ayúdanos a amarnos con ese amor ferviente. Ayúdanos a hospedarnos los unos a los otros. Ayúdanos a recibirnos en casa y a compartir. Ayúdanos, Señor, a apoyarnos para que podamos caminar en tus caminos conforme a tu voluntad. Señor, aquí estamos delante de ti. No pares de transformarnos, Señor. Y, Señor, nos acabas de decir que el fin de todas las cosas se acerca. Pedro lo estaba diciendo hace tantos años y hoy es 1000 veces más real para nosotros de lo que fue para él. Señor, en el nombre de Jesús, prepáranos, Señor, y ayúdanos a vivir siendo de tu agrado, honrándote con nuestra vida, obedeciéndote, sirviéndote. Señor, que tu Espíritu Santo esté manifestándose en nuestra vida para que nosotros podamos honrarte y glorificarte, como dice tu palabra. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos y, Padre, que de verdad esta palabra esté produciendo cambio todavía en nosotros, que podamos volver a leer este pasaje y podamos dejarnos transformar por ti para agradarte, para darte la gloria y la honra y para que podamos también ser un testimonio fiel para cada persona con la que tratemos y que no te conoce todavía. Señor, llama a aquellos que todavía no te tienen y úsanos a nosotros como tus testigos, Señor. Gracias te damos. Sigue obrando en nosotros. Ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestra familia y todo lo que somos para que obres en nuestras vidas. A ti sea la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. En el nombre de Él. Amén.